En esta sesión vamos a hablar de la primera parte de la restauración canovista, de cómo fracasó la Primera República con frentes abiertos contra carlistas, cantonalistas, conservadores monárquicas e independentistas cubanos. Una situación que llevó a la reposición en el trono de España de un Borbón hijo de Isabel II, Alfonso XII, articulada por un delfín del general O'Donnell, Antonio Cánovas del Castillo, y financiada por industriales catalanes y terratenientes antillanos contrarios a la abolición de la esclavitud. Comenzamos. Convulsa situación de España entre 1872 y 1876. Convulso, problemático, conflictivo, agitado, turbulento, difícil, cualquiera de los sinónimos que queramos emplear, definen esta situación de auténtica guerra civil a tres bandas. Los carlistas combatían contra liberales progresistas y liberales conservadores partidarios de la restauración del rey contrario a su dinastía. Los progresistas estaban luchando contra los conservadores y los carlistas en medio de distintos problemas. Aparte de la guerra con los carlistas, había una guerra por la independencia de Cuba, una república de cantones federalista que se oponía a las ideas centralizadoras. La situación era terrible. Tercera Guerra Carlista. La Tercera Guerra Carlista, entre 1872 y 1876, enfrentó a los partidarios de Carlos, duque de Madrid, autoproclamado como Carlos VII, contra los gobiernos de Amadeo I de Saboya, la Primera República y Alfonso XII. Desde 1848-1851, el carlismo se encontraba en descomposición. Su razón de ser desde el punto de vista social era su oposición al sistema liberal que desmontaba el sistema económico del antiguo régimen. Entre 1851 y 1868, derrotado en las armas, es, ante todo, una frustración. Lo único que le queda era el factor de los fueros. Pero tras la Revolución de 1868, quedó vacante el trono de España y su ideología ultracatólica y conservadora les proporcionaba la bandera para hacer frente a la revolución. Durante el periodo de trono vacante, la propaganda carlista hizo un esfuerzo proselitista apoyado por un centenar de periódicos y numerosos folletos. Las elecciones a las constituyentes de 1869 dieron a los carlistas una alentadora representación parlamentaria, y ello provocó en sus filas dos tendencias. Unos partidarios de la lucha política parlamentaria, otros buscaban la solución militar. La elección como rey de España de Amadeo I, de una dinastía anticlerical como la de Saboya, unido a que en las elecciones de 1872 los carlistas perdieran la mitad de sus diputados, justificó para ellos la opción de la guerra. 3 días después de la apertura de las Cortes, el 21 de abril de 1872, se alzaron en armas en Valencia, el Maestrazgo, Navarra y las Vascongadas. Los carlistas, con Carlos VII a la cabeza, consiguieron controlar Navarra y el País Vasco salvo las ciudades, pero sufrieron un gran fracaso en Bilbao, ciudad que sitiaron y bombardearon durante 125 días. Tomaron Estella, su capital, por un tiempo. En 1874 organizaron un gobierno formal con sede en Vergara, con servicio ferroviario y correo regular con Francia. La administración la organizaron sobre las diputaciones provinciales y resucitaron las juntas de merindad. Ello les perjudicó estratégicamente. Cada provincia quería que sus unidades militares se batiesen solo dentro de sus límites territoriales. La Diputación de Álava se negó a contribuir a la fortificación de Navarra, por ejemplo.
las tropas carlistas hicieron varias incursiones por el resto de España. Entre sus acciones más sanguinarias se encuentra la conquista de Cuenca en julio de 1874, en la que pasaron por las armas a varios miles de civiles. Sobre la crueldad carlista es aconsejable leer la novela de Pío Baroja, Zalacaín el aventurero, de 1909, basada en hechos históricos. En febrero de 1876, con Alfonso XII ya restaurado en el trono español, el pretendiente se vio obligado a retirarse a Francia, dándose por concluida la guerra. La rebelión cantonal. La rebelión cantonal o revolución cantonal fue una insurrección que tuvo lugar durante la Primera República Española entre julio de 1873 y enero de 1874. Sus protagonistas fueron los republicanos federales intransigentes, que querían instaurar inmediatamente la República Federal de abajo arriba sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaboraran y aprobaran una nueva Constitución Federal, tal y como defendía el presidente del Poder Ejecutivo de la República, Francisco Pi y Margall, apoyado por los sectores centrista y moderado del Partido Republicano Federal. La rebelión se inició el 12 de julio de 1873 en Cartagena, aunque 3 días antes había estallado la Revolución del Petróleo de Alcoy por iniciativa de la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores, que eran anarquistas, extendiéndose en los días siguientes por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía. En estas zonas se formaron cantones, lo que da el nombre a la rebelión, cuya federación constituiría la base de la República Federal Española. La teoría política en que se basó el movimiento cantonal fue el federalismo pactista de Francisco Pi y Margall, contra cuyo gobierno se alzaron, paradójicamente, los republicanos federales intransigentes. Al fracasar la política del gobierno de Pi y Margall de combinar la persuasión con la represión para poner fin a la insurrección, el gobierno que le sustituyó, presidido por el moderado Nicolás Salmerón, no dudó en emplear el ejército dirigido por los generales Martínez Campos y Pavía para aplastar la rebelión política que se acentuó en el siguiente gobierno del también moderado Emilio Costelar, que, tras suspender las sesiones de las Cortes, comenzó el asedio de Cartagena, el último reducto de la rebelión que no caería en manos gubernamentales hasta el 12 de enero, una semana después del asalto de Pavía al Congreso de los Diputados, con el que se inició la dictadura de Serrano. Aunque la rebelión cantonal fue considerada como un movimiento separatista por el gobierno de la República, la historiografía actual destaca que la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del Estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España. Cartagena, el último bastión, fue bombardeada de manera continua desde el 25 de noviembre de 1875 hasta el 12 de enero de 1874. Los cantones, al recibir la noticia del golpe de Estado de Pavía, de la formación de un nuevo gobierno centralista y contrario a la idea de la España federal y conscientes de que no quedaba ningún otro cantón que les apoyara, se rinden. Concluían así 6 meses de la vida del cantón de Cartagena y menos de un año después de la caída de la Primera República Española con carácter democrático. Fin de la Primera República Democrática. El general Pavía asalta el Congreso de los Diputados. La Primera República Española tuvo 3 bandos bien definidos. Los intransigentes, a la izquierda, partidarios de una república federal,
de abajo a arriba, desde los municipios a los cantones o estados. Los centristas, también republicanos federales, pero que querían hacerla de arriba hacia abajo, es decir, primero una constitución con sus reglas y, finalmente, los moderados, el ala derecha, que propugnaban una república posible que integrara a todos, fueran progresistas o moderados. El líder moderado y cuarto presidente de la República fue Emilio Castelar. En diciembre de 1873 se sabía que Castelar iba a ser destituido por un voto de censura del Congreso de los Diputados. Aunque Castelar siempre mantuvo que se atendría a la legalidad, el general Manuel Pavía, que había sido nombrado por él como capitán general de Castilla la Nueva, que incluía Madrid, había preparado un golpe de Estado si perdía la votación. Castelar trató de disuadirle, pero Pavía, que era un militar progresista que había colaborado con el general Prim, según explicó él mismo, consideró que no debía permitir que estallara la anarquía. Esa era su visión de una república federal o cantonal. En aquellos días, el ejército de la Primera República estaba en guerra con el Cantón de Cartagena, que se había declarado independiente contra los carlistas y contra los rebeldes de Cuba. A las 7:30 de la mañana del 3 de enero de 1874, cuando Castelar había perdido por 101 votos contra 110, el general Pavía entró en el Congreso con militares y los guardias civiles que custodiaban el edificio, que se habían unido a él, y disolvió por la fuerza y sin resistencia la sesión del Congreso de los Diputados. Tras el golpe de Estado, Pavía convocó a los responsables de los partidos políticos, excepto a los federalistas, los cantonalistas y los carlistas. Los reunidos formaron un gobierno de concentración nacional. La Asamblea otorgó el poder al general Francisco Serrano y Domínguez. Esta fue la quinta presidencia de la Primera República Española, pero ya no era democrática, porque el gobierno provisional, presidido por el general Serrano, suspendió las garantías constitucionales y disolvió las Cortes republicanas. El resultado no fue bueno. Continuaron activos los tres temas más conflictivos de la Primera República: el cantonalismo, los independentistas cubanos y los carlistas. La dictadura de Serrano. El régimen político que duró casi todo el año 1874, conocido como la dictadura de Serrano, fue en la práctica un interín entre la Primera República y la Restauración borbónica diseñada por Antonio Cánovas del Castillo. Después del golpe en el Congreso, Pavía reunió a los capitanes generales Serrano, Concha y Zavala y algunos políticos como Sagasta y Cánovas para establecer una especie de república con Serrano como presidente. Se quería dejar claro que el movimiento no se había hecho contra la República, sino contra los que habían derrotado a Castelar en las Cortes al haberle negado la confianza y para evitar la posible deriva federal del sistema político. Las nuevas autoridades publicaron un manifiesto a la nación el 8 de enero por el que se quedaban oficialmente disueltas las Cortes. Se definía un régimen con el poder robusto cuyas deliberaciones serían rápidas y sigilosas, donde el discutir no retrasase el obrar. Es decir, sin representación parlamentaria ni democrática, lisa y llanamente una dictadura. Además, se reconocía la Constitución de 1869, aunque quedaba en suspenso hasta que se retomase la normalidad política. El gobierno se empeñó en restaurar el orden y no puso ningún reparo al uso de la fuerza. En enero disolvió la Internacional y se prohibió la prensa obrera, ya que suponían un atentado a pilares fundamentales del orden como eran la propiedad y la familia. También se persiguió a los republicanos en todas sus modalidades.
El cantante Cartagena se rindió en el mismo mes de enero de 1874. Por otra parte, había que empeñarse en conjurar el peligro carlista. Serrano se puso a la cabeza del ejército en el norte, consiguiendo romper el cerco de Bilbao, y aunque no terminó la guerra, quedó muy clara la derrota de los carlistas, era una cuestión de tiempo. Según el profesor Jover, el general Serrano se oponía a la Restauración y era fiel a la Constitución de 1869, aunque estuviera suspendida. Su referente era el presidente de la Tercera República Francesa, Patrice de Lamarck-Mahon, también militar y conservador. Es decir, quería construir una república conservadora, pero hubo sectores del ejército, del capital de Cuba y de la Iglesia que le ganaron la partida con el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto el 31 de diciembre. Serrano, que guerreaba en Tudela contra los carlistas, declinó hacer resistencia. Artífices de la Restauración. Explica el profesor Jover que la conexión entre el conservadurismo cubano, opuesto a la abolición de la esclavitud, y el conservadurismo peninsular, opuesto a las reformas del sexenio, que incluían el sufragio universal masculino, anticlericalismo y republicanismo federal, conectaron en una larga conspiración que culminó en la Restauración. La financiación provino de la alta burguesía catalana y de los terratenientes antillanos. La Primera República tuvo que enfrentarse a los carlistas, a la rebelión cantonal y a la primera sublevación en Cuba. Grito de Yara, que ya trataremos en una próxima sesión dedicada a la independencia de Cuba. Sus problemas internos la impidieron reformar las estructuras del poder económico y la dictadura de Serrano propició la anulación de la izquierda, federales, cantonales y obreros internacionalistas. La guerra carlista obligó a Serrano a contar con militares alfonsinos, y aunque el proyecto de Cánovas era una recuperación de la monarquía borbónica remozada, obligó a Isabel II a ceder sus derechos dinásticos a su hijo, en la que formalmente todo estuviera bajo el paraguas de la ley, lo que implicaba el fin de la larga etapa de pronunciamientos militares, fue precisamente un pronunciamiento militar, el del general Martínez Campos, el que repuso en el trono de España a Alfonso XII. Dichos militares alfonsinos obtuvieron a cambio la adjudicación de los mandos a sus generales, más la autorización de los jefes y oficiales apartados del servicio durante el sexenio a solicitar el reingreso. Los máximos responsables de la Iglesia Católica consiguieron la modificación del matrimonio civil y el reconocimiento a todos los efectos del exclusivamente canónico. Cánovas se esforzará en hacer del rey no sólo una pieza clave del mecanismo de una monarquía constitucional y parlamentaria, sino también y al mismo tiempo jefe supremo del ejército. Nueva imagen, insólita en la España del siglo XIX fuera del carlismo, la del rey soldado, que quedó acuñada en los primeros días de la Restauración. Cánovas pasó a ser, por designación del rey, el presidente del gobierno. Ya el 20 de enero de 1876 se celebraron elecciones generales con carácter constituyente. Fueron un mero trámite. Los moderados y hasta el republicano Castelar se habían asegurado previamente actas en acuerdos del mes de noviembre de 1875 con el ministro de la Gobernación. Los conservadores obtuvieron 333 diputados de un total de 391. La abstención en el conjunto de España fue del 45%, un 88% en Barcelona y entre el 70 y el 80% en Zaragoza, Valencia, Valladolid. En Madrid fue del 67%. Para concluir, les invito
a que visionen este vídeo que se encuentra en el canal de historia de Jorge Díez. Es breve, dura poco más de 3 minutos y refleja de forma muy concisa y documentada la vida del general Manuel Pavía, el militar que dio el golpe de Estado el 3 de enero de 1874 para impedir que el Congreso de los Diputados eligiera un presidente de la República Federalista que pudiera reconocer los cantones.